Hola, hola, ¿cómo están? Continuamos respondiendo consultas de los internautas y en esta ocasión voy a responder a la consulta del compañero Jorge, que me preguntó cómo hacer para utilizar las funciones de texto enriquecido en WhatsApp. Las funciones de texto enriquecido son esta posibilidad que tenemos a través de WhatsApp para poner letra en negrita o letra cursiva, tachada o utilizar bloques de texto, citas, etc. Estas funciones son útiles para mejorar la forma en que nos comunicamos a través de mensajes de texto en la aplicación de WhatsApp. Podemos enfatizar puntos importantes o generar títulos más destacados, organizar la información con viñetas numeradas o sin numerar, poner letras en negrita, en cursiva o tachadas, dependiendo de lo que nosotros querramos comunicar y cómo lo querramos comunicar, vamos a acceder a estas distintas funciones. Por ejemplo, si se fijan en este mensaje en donde está el programa de contenidos del taller, podemos ver que cada subtítulo está marcado en negrita y así podemos ir estableciendo distintas estéticas de nuestro texto. En el caso de la negrita, para utilizarla, existen dos formas. Podemos directamente escribir una palabra. Por ejemplo, yo voy a poner esta frase, está en negrita. Y una vez que tenemos la frase escrita en texto normal, lo que podemos hacer para ponerla en negrita es pulsar un rato largo sobre alguna palabra, seleccionar toda la frase que queremos modificar, ya sea una palabra suelta o un párrafo entero, y una vez que tenemos la selección nos aparece un menú emergente y pulsamos directamente sobre la opción negrita para que de esa manera ese texto se convierta en letra negrita. Fíjense que aparecen en color gris un asterisco al principio de la frase y un asterisco al final de la frase. Ese asterisco es el que nos indica la forma en que podemos poner la negrita. Entonces, o bien seleccionamos y elegimos la opción negrita, o podemos hacerlo de manera manual con asterisco. Si yo pongo asterisco, si yo pongo por ejemplo hola asterisco cómo va y cierro asterisco, fíjense cómo lo que queda dentro de la frase entre asteriscos queda en formato de negrita. Esa es la manera, entonces, las dos maneras de poner negrita: escribiendo los asteriscos o seleccionando y eligiendo la opción negrita. Luego tenemos la opción cursiva, que de la misma forma tenemos dos formas de ponerla. Por ejemplo, yo voy a poner hola esta frase. Selecciono la frase pulsando un rato largo y modificando estos dos indicadores hasta seleccionar la frase, y una vez seleccionada pulso sobre la opción cursiva que aparece en el menú emergente y de esa manera la frase queda en letra cursiva. En letra cursiva no es que se escribe como la cursiva que nosotros conocemos del colegio, sino que es una letra que está mínimamente inclinada hacia la derecha, dándole un aspecto diferente a la fuente. La otra manera de escribir cursiva, como podemos ver que acá se ingresaron automáticamente, es escribir la frase entre guiones bajos. Entonces yo puedo poner manualmente hola, inserto un guión bajo y pongo cómo va, y cierro guión bajo, y fíjense cómo la frase cómo va quedó mínimamente acostada en formato cursiva. El tercer formato que disponemos es el formato tachado. Y también podemos hacerla de las dos formas: o escribimos la frase y la seleccionamos, y luego en el menú emergente, en este caso vamos a pulsar sobre los tres puntitos y elegir la opción que dice tachado. Fíjense cómo la frase automáticamente queda tachada. O la manera manual, que es poner hola y la diéresis de la N, que a veces es difícil encontrarla, pero que yo la tengo aquí, cómo va, y cierro con el mismo símbolo sin separar, y fíjense cómo la frase queda tachada. Entonces, para poner en negrita usamos asterisco, para poner en cursiva usamos guiones bajos, y para escribir tachado usamos el símbolo de la ñ. Luego tenemos la opción que se llama citas, que es esto que vemos acá, por ejemplo en este mensaje donde dice enlace a los grupos de WhatsApp. Fíjese que aparece en color gris, un poco más grande la letra y con esta barra vertical a la izquierda. Eso se hace utilizando
un símbolo que es el pico que apunta hacia la derecha. Este símbolo que yo tengo acá, si lo utilizo al ingresar el texto, o sea, al ingresar el símbolo, poner espacio y escribir un fragmento de texto, por ejemplo, título citado, fíjense cómo cambia con relación al texto normal. Fíjense la diferencia que hay entre un fragmento de texto citado, que aparece con ese destacado a la izquierda, con el texto normal, que es lo que aparece abajo. Entonces, este es otro formato de texto que podemos utilizar en WhatsApp, y para utilizarlo tenemos que utilizar el símbolo del pico que apunta hacia la derecha. Pulsamos el pico, aplicamos un espacio y ahí escribimos el texto que queremos citar, y al pulsar Enter el texto vuelve a la normalidad. En el caso que ingresemos un texto largo, por ejemplo, vamos a utilizar el pico nuevamente y vamos a poner hoy en Cosquín. Ahí hice un texto un poco más extenso dentro de el formato de citado, y al enviarlo, fíjense cómo queda todo destacado el párrafo con un indicador a la izquierda de manera larga. Son todas herramientas que me van a permitir perfeccionar y enriquecer el texto a la hora de enviarlo por WhatsApp, en el caso que tengamos que hacer una difusión o que queramos manifestar una idea un poco más prolija. Aparte entonces de estas opciones que vimos, también tenemos la opción de viñetas numeradas o viñetas comunes, que es a la hora de hacer una lista de cosas, es una opción que está muy buena. Por ejemplo, yo puedo poner lista de compras para el cumple. 2 puntos. Y ahora, si yo quiero empezar a desarrollar una lista, puedo poner el 1 con el punto y hacer un espacio, y de esa manera voy a comenzar una lista. Por ejemplo, bebidas. Al presionar Enter para pasar al siguiente renglón, automáticamente se me carga el punto 2. Alimentos. Presiono Enter, decoración. Presiono Enter, piñata. Entonces fíjense que al enviar ese texto yo puedo hacer algo prolijo y que se vaya enumerando automáticamente si pongo primero el número 1 y un punto con espacio, y a partir de ahí empiezo a generar los ítems. Ítem 1, Enter, me aparece el 2 automáticamente, entonces pongo ítem 2, y así yo puedo ir enumerando todos los ítems que yo quiera de mi lista. La otra forma de viñeta es la viñeta sin numerar, que para eso lo que tengo que hacer es escribir un asterisco y un espacio para hacer este otro tipo de viñetas. Por ejemplo, si yo no quiero que estén numeradas, puedo poner lista de compras, lo voy a poner en negrita, por lo tanto pongo asterisco, lista de compras, asterisco, con eso ya esa frase me queda en negrita, enter, enter para dejar un espacio, asterisco, espacio, pan. Aprieto Enter y automáticamente me continúan las viñetas, pero en este caso con puntitos y no con números, ¿sí? Leche, verduras, Enter, frutas, Enter, queso. Y así puedo ir generando una lista de viñetas. Entonces bien, con esta función en texto enriquecido, entonces dijimos que podemos perfeccionar o mejorar un poco los textos. Vamos a repasar lo que podemos hacer. Tenemos la posibilidad de escribir en negrita si ponemos la frase dentro de asteriscos, la posibilidad de escribir en cursiva si ponemos la frase entre guiones bajos, la posibilidad de escribir de manera tachada si escribimos la frase dentro del símbolo de la letra ñ. Estas tres opciones también las podemos encontrar en el menú si seleccionamos la palabra o la frase que queremos modificar. En este menú emergente vamos a encontrar la opción negrita, cursiva, tachado y monoespaciado. Y después, si queremos utilizar este formato de texto con citas, vamos a utilizar el símbolo del pico que apunta hacia la derecha, pico, espacio y la palabra que quiero citar. De esa manera la frase queda con este indicador a la izquierda. Y también la posibilidad de escribir viñetas numeradas si ponemos
el número 1 punto espacio y empezamos a escribir. Cada vez que presionamos Enter se pone automáticamente el siguiente número. Y tenemos también, como vimos, las viñetas sin numerar, que para activarlas tenemos que poner asterisco espacio y el primer ítem. Y en la medida que apretemos Enter, van a ir apareciendo las siguientes viñetas. Los invito entonces a probar estas funciones a través del grupo aula virtual. Envíen varios mensajes utilizando letra en negrita, en cursiva, tachada, viñetas numeradas, viñetas sin numerar y el texto citado con el pico. Cualquier consulta me la pueden plantear por el aula virtual y nos vemos en los siguientes videitos. Chau, chau.